Para dar una mirada de lo que ocurrió ayer, algunas de las causas, sobre todo las implicancias, que es lo que viene tanto en el proceso constituyente como para el oficialismo, el gobierno en particular. Estamos junto a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Dodanovich. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola Bárbara, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Sabemos que han sido horas muy, muy intensas, muchos paneles, conversaciones tratando de interpretar qué pasó ayer y en esa línea, en estas pocas horas que han concluido ustedes, qué balance hacen. Hay varias cosas que llamaron la atención respecto a las votaciones, ya para empezar a entrar en materia. Por ejemplo, la votación en comunas con alta población indígena ganaron rechazo, pero por lejos. Mira, yo lo primero que quiero decir es, bueno, agradecerte la invitación porque uno tiene que continuar, ¿ah? Pese a las derrotas, a las caídas, la vida nos va enseñando eso, ¿cierto? Que uno se cae y se levanta al otro día y que siempre hay un camino que puede ser mejor incluso. Así que agradecerte la invitación y valorar de verdad, y no por decir palabras bonitas, el proceso de ayer. Yo creo que es súper impresionante que haya votado la cantidad de gente que votó, que no sé si votó porque el voto era obligatorio. Yo creo que aquí hubo motivación para ir a votar. Se pensaba que mientras más gente votara, era más amplio el margen del rechazo y así fue. Y eso es una primera cosa que preguntarse, ¿por qué personas que no habían votado antes, que estaban desafectadas del mundo de la política, no lograron ser cautivadas por este modelo de constitución propuesto? Evidentemente el escenario de perder siempre uno lo maneja, pero la contundencia de la votación yo creo que también es un hecho que hay que analizar y masticar y entender. Obviamente llevamos pocas horas, todavía no hemos hecho ese ejercicio ni como partido, ni como conglomerados del gobierno, pero yo creo que es muy, muy necesario hacerlo para que podamos entender cómo tomar este nuevo proceso constitucional que se va a iniciar de la mejor manera y que finalmente concluya con una buena propuesta para que sea la nueva constitución de Chile. Por eso le preguntaba justamente en ese proceso de entender que evidentemente no va a ser tan rápido como de la noche a la mañana, pero por ejemplo, y le preguntaba específicamente por lo de la población indígena, porque la plurinacionalidad es uno de los factores que se ponía en todas las encuestas como uno de los temas que entre comillas habían pasado varios pueblos, que exageraron un poco. Entonces, cuesta entender que en los lugares, en las comunas donde hay más población indígena, probablemente algunos habrían pensado que iba a tener una alta aprobación y fue lo contrario, un rechazo. Algo habíamos anticipado quizá con el estudio del CEP. Claro, el estudio del CEP lo había dicho, Mm. y fíjate que creo que la Constitución, al ser tan extensa y tener tantas materias, cada uno pudo haber tomado su motivo para aprobar. ¿Ah? Por ejemplo, los pueblos originarios podrían haber dicho aquí está la plurinacionalidad, está en nuestro reconocimiento, en nuestra cultura, nuestro idioma, nuestros derechos, y haber hecho de eso su causa. Pero lo que ocurrió fue lo inverso, que a lo mejor los pueblos originarios, que es el caso que tú pones, tomaron eso, pero a la vez no les gustó otra parte de la Constitución y eso fue más fuerte que lo propio. Entonces, la primera idea que creo que hay que empezar a esbozar es de cuán extensa tiene que ser esta Constitución, porque finalmente la Constitución es un pacto social, es una construcción, eh, o como siempre definimos, el rayado de la cancha, ¿cierto? El marco bajo el cual se va a desarrollar la sociedad y el Estado, cómo se regulan las relaciones de poder al interior del Estado, que haya contrapeso suficiente, que haya principios y garantías, garantías de los derechos individuales, de los derechos humanos. Entonces, mi primera pregunta es, para una segunda oportunidad, ¿es necesaria una constitución tan extensa que regule con tanto detalle tantas materias y que se haga cargo de tantas cosas? Pareciera a priori y a tan pocas horas que no, que Bueno, debiéramos ir a una constitución que sea, eh, que aborde lo que tiene que abordar una constitución, pero sin este nivel de detalle, porque al final el nivel de detalle hace que tú necesariamente tomes una posición
de trinchera. Por ejemplo, quizá el aborto puede caer en esa categoría en el sentido que prácticamente íbamos a ser el único país que lo tuviera en la Constitución y claramente eso constituía una línea roja para mucha gente, que pese a que le gustaran otros contenidos, quizá solo por eso ya podía tener un motivo para rechazar. Y otra cosa parecía quizá la de los pueblos indígenas en el caso de Petorca, y esto se lo pregunto porque se generó mucho debate, muchas agresiones, muchos insultos en redes sociales respecto a que hay una problemática evidente de escasez de agua y hay un problema en cómo se administra o no, un tema que está sobre la mesa. Se supone que esta constitución buscaba resolverlo y hay mucha frustración entre quienes aprobaban justamente contra quienes en Petorca votaron mayoritariamente rechazo. Los insultos clasistas, denostaciones, o sea, fueron, pero muchísimos. ¿Cómo ve eso? Casi que mal agradecidos, nosotros ya no hacemos nada por ustedes porque no se lo merecen o no lo quieren. Es una actitud que se Bueno, repite en distintos temas. yo creo que cuando termina el partido de fútbol la gente queda afectada, pues, ¿ah? Hoy día creo que hay que ponerla, no estoy justificando eso, ¿ah? En ningún caso no me parece que sea la actitud ni que podamos culpar a la ciudadanía exclusivamente. Yo creo que aquí hubo una sobreinterpretación de los constituyentes también de lo que eran las necesidades ciudadanas. Cuando, por ejemplo, había movimientos o personas que provenían de los movimientos del agua, otros del ambientalismo, otros del animalismo, otros de los pueblos originarios, y cada uno hacía de esta causa la principal causa de la Constitución. Cuando finalmente la causa de la Constitución es la que yo señalaba antes a grandes rasgos, que es regular las relaciones de poder y establecer un rayado de cancha, un modelo de comportamiento, digamos, dentro del cual haya que regirse. Entonces, eh, cuando es tu causa, la única que tú quieres relevar, claro, lo tomas también desde la trinchera, y a eso voy. Entonces yo no justifico que haya agresiones de ningún tipo, tampoco creo que la gente vaya a ser mal agradecida. Yo creo que simplemente esta constitución no le gustó a la ciudadanía y no necesariamente porque fuera mala, sino porque contenía demasiada materia y entonces tú encontrabas tu motivo para no estar de acuerdo. ¿Cómo cree que va a jugar la historia de los convencionales cuando las miremos después, tanto convencionales como convención en particular? Hay un Bueno, tema de yo creo contenido de forma y fondo, ¿no? que sin entrar a la evaluación particular de los convencionales, yo creo que este periodo se va a ver como haber perdido una gran oportunidad, porque un proceso que era absolutamente inédito a nivel mundial, de una constitución elegida democráticamente, una convención, perdón, para elaborar una constitución en democracia, con paridad, con integración de pueblos originarios, era como la fórmula perfecta, ¿ah? Como lo que tú dirías de laboratorio, pero un buen laboratorio. Y finalmente termina con constituyentes, y aquí tampoco hay que generalizar, porque no fueron todos los constituyentes, ni solo de algún sector. Dentro de todos los sectores hubo personas mucho más atrincheradas, parapetadas en la defensa de los intereses que representaban, y finalmente eso llevó a una falta de diálogo y se creyó que porque se pasaba esta barrera de los 2/3, eso iba a permitir que Chile entero aceptara las propuestas, sin pensar que esa representatividad que ellos tenían no era tan amplia como ellos pensaban. ¿Ah? Entonces creo que también hay que mirarlo desde la democracia representativa, desde cuán representativa resulta una fórmula y cómo hoy día, si vamos a iniciar un nuevo proceso constituyente, que no es voluntarismo, no es porque digamos hay que tener una nueva constitución porque perdimos, no, es con toda la humildad de la derrota que hay que tomar esto y decir cómo hacemos una constitución que sea incorporada, que sea sentida, digamos, por la ciudadanía, que sea propia, que la sientan propia. Y finalmente, a partir de eso, construyamos este pacto social. Yo creo que también hubo errores de diagnóstico. ¿Mm?
Y de cómo, quizás más que el diagnóstico, de cómo solucionarlo, porque probablemente todos vamos a estar de acuerdo en que hay que abordar estos problemas. Quizás el camino era donde se generaba el disenso. ¿Qué le parecieron las palabras del presidente Gabriel Boric anoche? Algunos destacaron muchísimo esta apertura al diálogo, otros criticaron que falta un poquito de autocrítica también. ¿Cómo lo ve usted? Mira, la autocrítica yo creo que es necesaria, se va a hacer en su momento, que es ahora, porque hay que sacar las lecciones aprendidas inmediatamente sobre, después con los días la mente es sabia y va olvidando lo malo, se va quedando con lo bueno. Ya, ¿Ah? pero si vamos a tener Eh, otro proceso, como dice usted, o sea, es un hecho que vamos a tener otro proceso. Hay que aprender no solo por historia, sino que para tratar de esta vez, bueno, hacer las cosas mejor para que no vuelva a ocurrir lo mismo. por eso lo Entre digo, yo muchos. creo que las lecciones aprendidas hay que anotarlas hoy día. Hacer una lista de cosas por mejorar, aquellos que fueron errores. Cuando yo te digo, ay, tú me preguntabas por las palabras del presidente Boris, yo creo que hay que entender que el escenario que vivimos era el menos pensado. O sea, pensábamos que era posible perder, por supuesto, pero la contundencia es lo que marca la diferencia, porque finalmente gana el apruebo en 8 comunas. eh, En seis de 346. bueno, son 6, ahora Brígido. anoche eran 8. Capaz que yo lo vi también desfasado, bueno, 6, pero 8, la bueno, gran pero lo mayoría, que te quiero claro. decir es que esto no es un problema de una región, no es un problema de niveles socioeconómicos, no. Este es un tema generalizado en que la propuesta no fue aceptada por Chile y eso hay que entenderlo. Por lo tanto, hay que tomar las palabras del presidente Boric en ese sentido, de que él llama a la unidad, pero también con humildad. Él lo dice, que con humildad él asume esto, porque es muy fuerte cuando la contundencia es tal, para un proyecto, cualquiera que sea, ser derrotado así. Entonces yo valoro que él haya llamado a la unidad y sobre todo te diría, Bárbara, que valoro la actitud de la derecha de Chile Vamos. Estuve anoche con los presidentes de los 3 partidos en un programa, luego en otro. Bueno, y yo creo que finalmente cuando hablamos de triunfos y derrotas, no vemos lo que hay en el interín, digamos, en el intermedio. Y yo lo que veo en ese espacio es que hay una ganancia para la centroizquierda, para la izquierda. ¿En qué sentido? En que el Estado subsidiario, que es el corazón de la Constitución del 80 y el que todos nosotros hemos querido cambiar y contra lo que estamos de la Constitución principalmente, ha sido aceptado por la derecha que hay que pasar a un Estado social y democrático de derecho. Y para mí eso es lo más relevante de este proceso, que Movieron el finalmente, cerco, en el fondo. claro, que finalmente ya la derecha esté por eso y que esa derecha, ojalá, por la parte de la derecha que no es tan democrática, para decirlo suave, lo vimos ayer con Rojo Edwards, vimos su actitud intransigente, triunfalista, lo vimos en casa. Bueno, para aquella parte de la derecha dura, que ojalá a la derecha de Chile Vamos no le signifique ser apuntados con el dedo como entreguistas, como aquellos que van a sepultar la constitución de Pinochet, sino que se entienda que el momento político, histórico de nuestro país hace necesario que avancemos a un Estado social y democrático de derecho y que así termine siendo en esta nueva constitución, porque si no lo que va a ocurrir es que vamos a tener una constitución que no va a ser aceptada por el otro 60%. Entonces, y nos vamos a llevar en una elaboración de constituciones que no van a llegar a puerto. Entonces yo valoro de verdad que la derecha democrática esté en ese camino. Haciendo análisis más reposado, por supuesto vamos a tener más tiempo después, pero por un lado, usted dice, podríamos considerar que el centro izquierda movió el cerco en la discusión constitucional, pensando en que el proyecto que venga va a partir, por lo menos desde un punto distinto, pero también uno podría pensar que la centro izquierda gana de alguna u otra manera
pensando cómo podría mover el cerco en el oficialismo, en el gobierno. Estábamos esperando un cambio de gabinete, eso lo esperábamos hace tiempo, y claramente el resultado va a definir cuál va a ser la línea, hacia dónde se va a orientar. El presidente ayer decía que el gobierno no se va a involucrar tanto en el proceso, va a dejar que se canalice en el Congreso y que van a poner prioridad a las principales necesidades y preocupaciones de la gente. Ya veíamos indicios desde antes que el socialismo democrático, los ministros mejor evaluados son o cercanos o militan o militaron en el Partido Socialista, por ejemplo. ¿Cómo ven ustedes ese movimiento, el nuevo escenario y el rol que debería ocupar o que usted cree que debería ocupar el socialismo democrático en el oficialismo? El presidente había dicho que iba a hacer un cambio de gabinete y que coincide, yo creo, obviamente con este nuevo ciclo político, que es lo principal, que no tiene que ver solo con el cambio constitucional, tiene que ver también con lo que significa atender las necesidades, sacar los proyectos de ley que correspondan, hacer una mejor administración del Estado, porque no todo requiere leyes y por lo tanto aquí muchas de las cosas que se pueden hacer hoy. Por lo tanto, creo que la agilidad que se le puede imprimir al gabinete es fundamental. Transversalidad, porque quienes tengan que conducir tanto los proyectos de ley como el proyecto constitucional también van a requerir poder conversar en forma amplia, salir, digamos, de nuestras zonas de comodidad para poder ir a buscar los acuerdos al otro lado, digamos. Entonces, y además se mezcla con una evaluación después de casi 6 meses de gobierno, donde el presidente tiene que ver quiénes son los mejores para que continúen en su equipo y quiénes tienen que abandonar el gobierno para poder hacer esta nueva fórmula, ¿no? Entonces, como yo soy sumamente optimista siempre, creo que esto es un buen momento para esto. ¿Ah? O sea, coincide un corto periodo de gobierno con un gran eh, cambio en la estructura de conducción. ¿Y Entonces, cómo ve usted el eh, rol del socialismo democrático ahí? Porque en un inicio nosotros hemos sido testigos de algunos roces, se han quejado de que los tienen siempre inicialmente al menos de lado, que no eran parte de las conversaciones o el comité político más íntimo. Eh, bueno, y una cosa es ser coalición, incluso se hablaba de la posibilidad de ser una sola coalición y no dos coaliciones, una en el medio de la otra. ¿Cómo ve que cambia ese escenario y el rol que ustedes podrían tener? bueno, yo nunca me he quejado, ¿ah? Como No, no, presidente del no, Partido no Socialista, necesariamente. yo no me he quejado. Sí, es evidente que un comité político que tiene 4 miembros y que los 4 son de una coalición, hay un desbalance. Y que respondía a un diseño original del gobierno donde la coalición originaria era pro dignidad. Nosotros nos integramos en las condiciones que el presidente propuso con los ministros que tenemos hoy día, que son 5, Y que son los mejor y evaluados. Ay, lo digo así, yo. con el subsecretario del Interior, en fin. Hemos hecho todo lo que hemos podido desde nuestro eh, ministerio y desde nuestros equipos de gobierno y desde los equipos regionales de la mejor manera. También dentro de los nuestros hay personas en regiones, en otros lugares que no están bien evaluadas. Tampoco es que todo el socialismo democrático es bueno y aprodigniano. Yo creo que hay que ser justo y no etiquetar. ¿Ah? Lo que sí, nosotros tenemos como Partido Socialista la mejor disposición, no solo de poner a nuestras mejores personas, sino que también de dar los espacios que sea necesario para que entren las y los mejores, más allá del partido y más allá de la coalición. Porque lo que ocurre hoy día, Bárbara, es que no podemos estar poteando todo sin pensar en los perfiles. ¿Ah? Y este lenguaje que a lo mejor es más del sector privado, bueno, tenemos que también llevarlo al sector público, de decir, ¿qué habilidad, qué característica tiene que tener el ministro de tal cartera hoy día para este Y, periodo? ¿Ah? y cuánta Porque de otra experiencia, manera probablemente. vamos a repetir los errores, lo mismo que ocurre con la convención. Si volvemos a repetir la misma fórmula, vamos a cometer el mismo error. Entonces creo que el presidente es suficientemente sabio, eh, observador y decidido para tomar estas medidas con decisión, digamos, porque aquí no se trata de dejar contentos a los partidos políticos, se trata de buscar a los mejores para que se le dé la mejor conducción al país en un momento en que se necesita.
no solo porque haya que hacer dos procesos paralelos, que es gobernar y llevar adelante un nuevo proceso constituyente, sino porque los problemas acuciantes que hay en Chile y que no partieron hace 5 meses, convengamos en que el desorden migratorio, en que la grave situación delictual, en que los problemas de la Araucanía no partieron hace 5 meses, vienen arrastrados hace muchos años y que hay parte importante de responsabilidad del gobierno de Piñera en no haberlo solucionado. Entonces, yo creo que es muy, muy relevante que este equipo que entra a jugar pronto, no digo cuándo porque no lo sé, pero que va a entrar pronto, entre con todas las energías y las espaldas de todas las coaliciones y que no haya reyertas entre nosotros. Muy brevemente para terminar, vimos al senador Fidel Espinosa muy molesto, bueno, culpando a las convencionales, el rol del ministro Jackson, incluso de alguna manera diciendo lo que usted debería hacer, conduciendo el partido. ¿Cómo ve eso, las declaraciones de él o lo que se va a ver en el partido en estos días? Bueno, yo creo que esas declaraciones son bastante desafortunadas, no es el tono, no es el fondo que uno esperaría en un momento complejo. Aquí no se trata de darse gustitos personales. Por supuesto que como presidenta del partido no las comparto, se lo hice ver al senador Espinosa también, y dentro de la comisión política y de la mesa de nuestro partido, sin duda será un motivo de conversación, porque creemos que es muy importante hoy día que dejemos de lado la confrontación, que sacarse cuentas, digamos, y mucho menos en público. Yo creo que los análisis y las evaluaciones se hacen puertas adentro y no se hacen por Twitter, porque finalmente el protagonismo personal no es lo que buscamos quienes estamos en política, sino que buscamos aportar, dar seriedad, dar conducción, y esa es mi visión como presidenta del Partido Socialista y también la del resto de la mesa. Y a propósito de frases eventualmente desafortunadas, según lo que piensa usted, ¿qué le pareció el comentario del presidente Petro? ¿Ganó Pinochet o vuelve Pinochet? ¿Qué le pareció en momentos tensos? Yo creo que los presidentes no debieran tuitear, ¿ah? En primer lugar. Y en segundo lugar, lo digo en serio, son cosas muy serias, cosas muy serias para hacer comentarios así. También las relaciones internacionales tienen su forma. En general, los presidentes no intervienen en las decisiones políticas de otros países, y me parece además reduccionista el comentario. Yo creo que ayer lo que ocurrió está muy distante de aquello. Lo que ocurrió ayer es que la democracia en Chile funcionó. Tuvimos una jornada impecable con 13 millones de personas votando sin que hubiera un problema. Creo que lo valorable es eso. En la democracia se pierde y se gana. Nosotros luchamos contra la dictadura, estamos orgullosos como Partido Socialista de haber tenido un rol importante en la recuperación de la democracia, en la transición, en la implementación de políticas públicas que hicieron que Chile cambiara, y estamos orgullosos de haber participado y de haber apoyado esta nueva constitución, pensando en que era una buena oportunidad para tener un nuevo inicio. Y hoy día seguimos trabajando en ello y vamos a tener una nueva constitución para Chile que consagre un Estado social y democrático de derecho. Muchísimas gracias, Paulita, por haber conversado con nosotros. Que tenga una muy buena semana. Muchas gracias, Bárbara, igual para ti y para todos los televidentes de TV EMOL. Los dejamos invitados a que sigan informándose con nosotros aquí en emol.com.